Estamos en vivo. Muy buenos días, buenas tardes. Damos inicio a este seminario sobre las oportunidades que brinda la entrada en vigor del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en los estados de Durango y Sinaloa, evento organizado por la Secretaría de Economía, la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico AMSDE y conjuntamente la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango y la Secretaría de Economía de Sinaloa. Nos acompaña en este importante evento la subsecretaria de Comercio Exterior, la doctora Luz María de la Mora. Bienvenida, doctora. El maestro Gustavo Puente Orozco, presidente del AMSE y secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí. Bienvenido, presidente. Y nuestros anfitriones, el contador Javier Lizárraga, secretario de Economía de Sinaloa, y el ingeniero Gustavo Kienzl, perdón si lo pronuncié, espero haberlo pronunciado bien, encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango. Como primer punto, agradeceríamos unas palabras de bienvenida por parte del contador Javier Lizárraga y el ingeniero Gustavo, que nos dirijan un mensaje de bienvenida en ese orden. Primero el contador Javier Lizárraga, por favor. Bueno, pues muy buenos días de nuevo. Antes que nada, decirles que estamos muy contentos y entusiasmados aquí en Sinaloa por este seminario que se impartirá en estos momentos por la doctora de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía Federal, y por su conducto le mando un saludo a la secretaria Márquez Colín, por favor, sobre un tema que nos compete bastante como entidades exportadoras hacia nuestros vecinos del norte. El TEMEC es el resultado de arduas negociaciones entre los tres mandatarios de la región de América del Norte. Y si bien ya se contaba con un tratado de libre comercio con anterioridad, el TEMEC es ahora una actualización a las necesidades que tienen tanto México como Estados Unidos y Canadá. Agradezco la disposición de la doctora de la Mora para impartir esta plática que será de suma importancia e utilidad para todos los empresarios sinaloenses, sobre todo los exportadores, que han seguido con mucho interés el desarrollo de este nuevo Tratado de Libre Comercio IO-TEMEC. Al tratarse de un nicho mercado que más explota en Sinaloa, concentrando el 80% del total de todas nuestras exportaciones de la entidad aquí en Sinaloa. De igual forma, aprecio mucho el apoyo del sector y del sector empresarial sinaloense que nos acompaña ahorita, exportadores sobre todo, los saludo con mucho afecto, que siempre está en las miras de actualizarse y encontrar nuevas áreas de oportunidad. Por un lado, para explotar lo que se pueda todavía hacer innovador al futuro de nuestras exportaciones y que esto nos permita también crecer en competitividad y afianzar nuestras relaciones comerciales. Estoy seguro de que se encontrará sumamente útil este seminario y les aclarará bastantes dudas que se han tenido, sobre todo ante el TEMEC. Uno de los retos que tenemos en Sinaloa es buscar diversificar los mercados y ampliar nuestros horizontes desde el punto de vista comercial. Pero también debemos aprovechar esta renovación del Tratado de América del Norte para conocer las nuevas oportunidades que brinde a los sinaloenses, reforzando nuestra fructífera relación con nuestros ya actuales países comerciales más importantes, que son los Estados Unidos, obviamente, y Canadá. Y reitero, en el caso de Sinaloa, afortunadamente dentro de lo malo y durante la pandemia, nuestros resultados en el primer cuatrimestre de enero a mayo fueron de tan solo un decrecimiento del 14% en nuestras exportaciones contra el mismo periodo del 2019, o sea, del año pasado. Y durante abril, que fue un mes ya muy complicado, perdón, me equivoqué. Durante enero-abril solo tuvimos una caída del menos 4.9% contra el país que cerró casi en cerca de 11%. Y en el caso de solo abril, cuando el país tuvo una caída muy importante, casi del 40%, aquí en Sinaloa solo cerramos con menos 14%. Es cuanto. Muchas gracias, doctora, y enhorabuena. Gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, secretario Javier Lizárraga. El ingeniero Gustavo Kienz, por favor,
su bienvenida. Gracias. Gracias y saludos a todos. Primero quisiera dar las gracias, doctora, por esta oportunidad en nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango y de nuestras empresas del Estado de Durango, esta gran oportunidad de poder entender los retos que vienen en esta entrada del nuevo TEMEC. Hay muchas cosas por ver. Nosotros tenemos varios sectores económicos que están muy interesados en cuáles son las oportunidades. Sabemos que venimos de esta situación tan difícil que estamos ahorita llevando, que es algo que vamos todos los estados de México, pero se abre una oportunidad. Y esta oportunidad sabemos que está en la puerta, que tenemos que aprovecharla. Nuestras empresas han estado muy cercanas con nosotros, con la Secretaría de Economía, pidiendo información, preparándose para esta situación. Los sectores más importantes que se están preparando para esta nueva oportunidad, pues es el sector automotriz, textil, que es muy fuerte en la región, agroindustria y agricultura. Y agradezco enormemente que podamos participar aquí con usted. Le damos la bienvenida a nombre de la Secretaría de Desarrollo Económico y estamos listos para escucharla. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le rogaríamos al presidente del AMSE, Gustavo Puente, nos pueda dar unas palabras. Adelante, presidente. Gracias, muchas gracias, Misael, y gracias nuevamente, por supuesto, a la doctora Luz María de la Mora por este gentil tiempo que nos está otorgando, además, a todos los estados y lo que hemos venido haciendo, además, a través de la AMSE. Gracias por supuesto, gracias a la doctora Graciela Márquez por esta gran iniciativa que nos ha funcionado en los primeros estados que hemos tenido este seminario. Ha sido verdaderamente exitoso. Javier y el ingeniero Gustavo también, Gustavo y Javier, verdaderamente qué bueno que pues se dan la oportunidad para ustedes, para sus empresas, para su sector, en las diferentes áreas que tienen, las cualidades que ustedes tienen, dos grandes estados, que puedan aprovecharlo. Les anticipo que es un gran seminario. En 1 hora y media van a ser expertos. La doctora Luz María es una experta y además se ha hecho cada vez más fácil de poderlo explicar con toda la apertura. De verdad, gracias por esta oportunidad. Y como asociación estamos listos los secretarios a que nos sigan utilizando en el buen sentido como un conducto, como un medio para poder hacer llegar a todas las empresas la información que ustedes necesiten y cómo poder aportarles también nuestras inquietudes. Gracias a todos los empresarios de estos dos grandes estados que puedan aprovechar este seminario. Y saludos a todos. Buen día. Muchas gracias, presidente. Y continuando con el programa, me voy a permitir leer una semblanza de la doctora de la Mora. La doctora de la Mora se desempeña desde el 1 de diciembre de 2018 como subsecretaria de Comercio Exterior en la Secretaría de Economía. Ha sido jefa de la Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores y jefa de la Unidad de Negociaciones Comerciales Internacionales en la Secretaría de Economía, así como titular de las representaciones de la misma Secretaría ante la Unión Europea en Bruselas y ante Aladi en Montevideo. Se desempeñó como consejero económico en la Embajada de México en Washington, D.C. y fue parte del equipo de negociación en el Telecan. Ha sido panelista del capítulo 19 del Telecan y consultora del Comité Asesor de la División para América Latina del Banco Mundial. En el ámbito académico, ha sido investigadora visitante en el Woodrow Wilson Center en Washington, D.C. y en el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Ha sido profesora afiliada en la División de Estudios Internacionales del CIDE y es autora del libro Apertura con Reciprocidad, editado en 2012. Participó como miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Dirigió el programa de We Connect International en México y el capítulo México, impulsando el desarrollo y la internacionalización de empresas de mujeres. Cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestría en Economía Política Internacional de la Universidad de Carleton en Canadá y doctorado en Ciencia Política de la Universidad de Yale en Estados Unidos. Ha sido becaria Fulbright del Gobierno de Canadá y del CONACYT. Muchas gracias, doctora, por participar, por estar presente. Adelante, doctora, con su presentación. Le rogaremos su micrófono, por favor. Disculpa. Perdón. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los asistentes el día de hoy a esta presentación sobre el TEMEC.
y lo que nos espera en un futuro. Quiero primero que nada agradecer en todo lo que vale el gran apoyo que hemos recibido de la AMSDE. En particular, quiero agradecer a Gustavo Puente el facilitarnos el acceso a todos y a cada uno de los estados a través de las Secretarías de Desarrollo Económico. Es para mí un enorme gusto los estados de Durango y de Sinaloa. Agradezco mucho tanto a el SEDECO de Durango como al SEDECO de Sinaloa, la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa, por la posibilidad de estar aquí con ustedes. Para nosotros es realmente muy significativo el poder tener la oportunidad de estar aquí el día de hoy para darles un panorama general de lo que representa el Tratado México-Estados Unidos-Canadá como una continuidad en ciertos aspectos y las modificaciones en otros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sabemos que tanto el estado de Sinaloa como el estado de Durango tienen importantes vínculos comerciales con América del Norte en diferentes sectores, marcadamente agroalimentario, forestal y algunos sectores industriales. Y para nosotros resulta de vital importancia el que el sector productivo en estos estados tengan conocimiento de primera mano sobre lo que significan estas adecuaciones al Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Y también las autoridades, nosotros trabajamos de la mano con cada una de las secretarías de Desarrollo Económico de los estados y en esta ocasión la secretaria Márquez nos ha instruido y nos ha solicitado el acercamiento con cada uno de los estados de manera individual a fin de que pues podamos realmente ofrecer la información que se requiere y la dirección que requieren tanto las autoridades estatales y locales como los sectores productivos para poder asegurar que el TEMEC siga siendo, como lo ha sido el TELECAN, una herramienta para el desarrollo, el crecimiento y la creación de empleo en cada uno de los estados. Yo me voy a permitir hacer esta presentación apoyada con una presentación PowerPoint, entonces voy a compartir mi pantalla si me permiten. Aquí está. Para poder explicar con mayor detalle. Ok, muy bien. Entonces, bueno, yo ahora procedo entonces a hacer esta presentación que básicamente lo que quiero es poner un poco en contexto dónde estamos en términos de lo que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuáles han sido los cambios que ha generado el tratado para posteriormente pasar a explicar con un poco de detalle los principales aspectos que en nuestra opinión es importante que conozcan todos y cada uno de los empresarios interesados en aprovechar el TEMEC y por último hablaremos de algunas oportunidades que vemos para los estados que el día de hoy nos acompañan. Bueno, primero que nada, ¿en dónde nos encontramos? Sin duda alguna, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte impulsó una región competitiva en América del Norte. El objetivo de la negociación y el objetivo de México al participar en este acuerdo en los años 90 fue ser parte de un bloque regional que hoy representa 493 millones de personas, que representamos el 6.5% de la población mundial, con un Producto Interno Bruto de 26 billones de dólares, equivalente a 18.3% del PIB mundial. Representamos alrededor del 23% de la captación de la inversión extranjera directa a nivel global, con 323 mil millones de dólares, un comercio de 6 billones, el segundo a nivel mundial, representando el 15.9% del comercio total, y un comercio intra-América del Norte, es decir, el comercio que hacemos entre los tres países, que ya suma 1.2 billones de dólares, donde el comercio que realizamos entre los tres países representa el 20% del total del comercio que hacemos con el mundo. De tal forma que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte permitió que México, Estados Unidos y Canadá integraran su producción y hoy México es ya el principal socio comercial de Estados Unidos. Nosotros representamos alrededor del 15% del comercio total que Estados Unidos hace con el mundo. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial con más del 80% del total de nuestras exportaciones. También México es el tercer socio comercial de Canadá, lo que es muy significativo, dado que antes de la entrada en vigor de este acuerdo, Canadá prácticamente no representaba nada casi
en nuestro comercio. Teníamos un comercio bilateral de 2,000 millones de dólares anuales y hoy el comercio entre México y Canadá suma más de 25,000 millones de dólares, donde Canadá es nuestro cuarto socio comercial a nivel internacional. Y efectivamente el comercio entre México y sus socios en América del Norte ha tenido tasas de crecimiento promedio anuales de 7.5% en total, donde las exportaciones han tenido el mayor dinamismo de más de 8.7%. Y este comercio es un comercio que también responde a una lógica de cadenas regionales de valor y cadenas globales de valor. Y ustedes ven aquí que los principales productos que comerciamos en la región entre nosotros tres están en los sectores automotor, automóviles, vehículos, autopartes, vehículos pesados, así como productos del sector electrónico, eléctrico, maquinaria, equipo y algunos otros. Entonces, claramente esto muestra que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte lo que logró fue que México, Estados Unidos y Canadá produzcamos juntos para el mercado de la región, pero también para los mercados internacionales, al permitirnos elevar nuestras eficiencias, productividades y competitividades. El comercio exterior de México ha sido un motor clave en el crecimiento económico de México. Y esto se refleja en esta gráfica que ven ustedes aquí, donde la línea superior indica el crecimiento del Producto Interno Bruto en México y las barras indican el crecimiento en el comercio exterior de México. Ustedes ven que hay una sincronía y hay un impulso claro del comercio exterior, ayudado por la red de acuerdos comerciales que México ha negociado a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de tal forma que hoy México cuenta con 6 acuerdos preferenciales con 6 países en América Latina y una red de comercio con 50 países en el mundo, lo que nos da un acceso potencial a más de 1.300 millones de consumidores en el mundo. Esto significa 10 veces el tamaño del mercado nacional y esto da acceso a mercados potencial de consumo en diferentes regiones. La red de tratados de libre comercio y la apertura comercial de México ha estado también definida por este cambio en la estructura de nuestra oferta exportable. Ustedes ven cómo en estos dos países que se muestran en esta gráfica, las exportaciones en los años 80 en México eran mayoritariamente extractivas y petroleras. Hacia el 2019, casi el 90% de nuestra plataforma exportadora está constituida por productos de la manufactura. México es un país con una plataforma de producción de manufactura media y alta que lo hace un país particular y un país con unas características singulares que le permiten tener una posición privilegiada para seguir atrayendo inversión en sectores, por ejemplo, como el automotor, que ha tenido un cambio fundamental desde los 80, cuando teníamos 5 marcas con pocos modelos, y hoy México es prácticamente el cuarto exportador a nivel mundial, el sexto productor a nivel mundial, con más de 20 marcas en una diversidad de modelos. Y no podemos tampoco olvidar que en el sector agropecuario se ha modernizado de una forma extraordinaria, donde México está entre los principales 10 exportadores a nivel mundial y donde algunos productos del sector, como el tomate, el aguacate, ajo, cebolla, somos primeros productores mundiales y exportadores. Entonces, realmente también México se ha convertido en una potencia agroexportadora, sobre todo de frutas, hortalizas y algunos productos cárnicos. El Telecán y ahora el TEMEC también han impulsado a México como un destino para la inversión extranjera directa en el sector de la manufactura. México se convirtió en la plataforma de exportación a la región del Telecán, Tratado de Libre Comercio de América del Norte, atrayendo inversión extranjera directa, la cual se reforzó no solamente con la entrada en vigor del Telecán en 1994, sino también la entrada en vigor de otros tratados como el acuerdo con la Unión Europea, en vigor desde el año 2000, y el acuerdo con Japón en vigor desde el año 2005. De tal forma que la inversión extranjera directa acumulada en México en marzo del 2020 está en casi 590,000 millones de dólares, donde la mitad viene de América del Norte, más de la mitad de Estados Unidos y de Canadá,
El segundo es inversionista en México, es la Unión Europea, y Japón con un cuarto lugar en inversión extranjera directa. Entonces, claramente el Telecan mostró que para México había grandes beneficios y también para la región. La región de América del Norte se fortaleció en términos de competitividad con este acuerdo. Entonces, esta renegociación, pues para México era muy importante mantener las bases, los fundamentos y los pilares de esta integración productiva con América del Norte, y aun cuando la administración Trump en algunos momentos fue muy difícil de negociar por la visión de una renegociación más unilateral, más tratando de reducir el déficit que tiene Estados Unidos con México y también de regresar empleos a la región, es que pues nosotros teníamos que buscar la forma de mantener esta integración productiva de la que México no se puede desvincular de ninguna manera, porque es clave y es fundamental para su crecimiento económico, para el desarrollo, para la atracción de inversión, para la creación de empleos. Lo que no teníamos previsto es que en esta entrada en vigor del TEMEC tenemos un contexto mundial particularmente retador, que presenta retos, pero también presenta importantes oportunidades. Por una parte, tenemos las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que sí han tenido un impacto negativo sobre las corrientes comerciales internacionales y sobre todo en lo que se refiere a la falta de certidumbre que genera el tener dos potencias en el comercio que continuamente están en una escalada comercial y donde no se ve realmente cuál es el fin de esta tensión comercial entre estos dos países, que también pues tiene efectos de alguna manera indirectos sobre el resto de la economía y claro que sobre la economía mexicana. Por otra parte, el impacto del COVID-19 es un evento que no teníamos de ninguna manera previsto y que ha generado un gran efecto negativo sobre la actividad económica en todo el mundo. En algunos países el efecto ha sido más dramático que en otros, pero al final del día todos hemos tenido que atender esta pandemia a través de medidas que son de alguna forma una interrupción a los flujos comerciales internacionales. Y el shock ha venido por la oferta y también por la demanda, en la medida en que hemos tenido que utilizar medidas de aislamiento, confinamiento y cierre de fronteras para poder controlar un tema sanitario. Esto ha tenido un impacto muy dramático sobre las cadenas globales de valor, sobre los flujos de comercio internacional, sobre los flujos de inversión extranjera y sobre la actividad económica en su conjunto. De tal manera que hay un pronóstico de que este año el Producto Interno Bruto a nivel mundial podría caer alrededor de 3%. En México el pronóstico está entre 4.6 y 8.8% del PIB. Y esto también ha tenido un impacto claro y directo sobre los flujos de comercio internacional. La Organización Mundial del Comercio, en su reporte más reciente, nos señala que el comercio mundial, en términos de volumen, se espera que tenga una caída de entre 13 y 32% este año. Solamente recordarles que en el año 2009, cuando tuvimos la crisis financiera causada por la bancarrota de ciertas empresas financieras en Estados Unidos y en Europa, la caída de los volúmenes de comercio fue de 13%. Entonces aquí estamos hablando de que podría llegar a representar 3 veces más esa tasa. Por otra parte, con respecto a las exportaciones en Norteamérica, se espera una caída de entre el 17 y el 41%, y como ustedes vieron, INEGI reportó datos en abril de una caída en valor del comercio de México con el mundo de 40%, y la Oficina del Buró de Censos de Estados Unidos reveló hace unos días que las exportaciones de México hacia Estados Unidos reportan una caída de casi 48%. Entonces, esto ha tenido este cierre de la actividad económica en Estados Unidos, en México, en Canadá, ha tenido ya un efecto muy importante
importante sobre las tres economías. Y para la recuperación, una recuperación rápida, contamos con el comercio internacional, porque el comercio es un motor del crecimiento de la economía mexicana. Contamos con la participación de México en las cadenas globales de valor, en las cadenas regionales de valor. México es un componente, es un factor esencial de la producción de América del Norte. Y también contamos con el aprovechamiento del uso de la tecnología que nos ha permitido al día de hoy tener algunas participaciones en la actividad económica a través de la economía digital, el comercio electrónico y todos los servicios que se pueden ofrecer a través de los medios digitales. Entonces, este es el contexto en el que nos encontramos hacia la entrada en vigor del Tratado de Estados Unidos. Ya fue aprobado por los congresos y el Parlamento en México, Estados Unidos y Canadá respectivamente, y también el intercambio de notificaciones entre los tres países, de tal forma que estamos ya en la cuenta regresiva hacia la entrada en vigor del TEMEC. El 1 de julio, es decir, en 20 días más, tendremos ya el TEMEC en vigor. ¿Y qué significa tener el TEMEC en vigor? Bueno, quiero explicarles un poco cuál es el contenido del tratado para darles un panorama general con algunas precisiones que creo que pueden ser de interés para ustedes. El TEMEC es una continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sobre todo por el hecho de que ofrece certidumbre. Me parece que esta es la palabra más importante que podemos señalar con respecto al TEMEC. ¿Por qué? Porque ofrece reglas claras, predecibles y transparentes con respecto a cómo realizar el comercio en América del Norte y cómo realizar las inversiones en América del Norte, y preserva la integración de la región. En esta tabla les presentamos el contenido del TEMEC. Son 34 capítulos, de los cuales 24 capítulos vienen ya del Telecán, pero son capítulos modernizados de alguna u otra forma, y 10 nuevos capítulos que aparecen aquí en color gris. Y quiero centrarme en esta ocasión sobre todo en las modificaciones que hemos hecho. En primer lugar, quiero comentarles sobre el comercio agrícola entre México y Estados Unidos. Como ustedes saben, el comercio agrícola entre México y Estados Unidos está libre de aranceles, libre de cuotas y libre de cualquier restricción arancelaria. En el caso del comercio entre México y Canadá, están excluidos solamente el sector avícola y el sector lácteo. Entonces, lo que hicimos fue reafirmar este compromiso de una liberalización en el comercio, y se establece que entre México y Estados Unidos vamos a crear un grupo técnico de trabajo que se va a reunir de forma anual para revisar temas relacionados con normas de clasificación y calidad agrícola, especificaciones técnicas y otras normas en cada parte y su aplicación e implementación en la medida en que éstas afecten el comercio entre las partes. También se establecen anexos sectoriales. En el caso específico del comercio de bebidas destiladas, vino, cerveza y otras bebidas alcohólicas, se establecen algunas disposiciones técnicas y regulatorias que van a facilitar el comercio y la comercialización de estos productos a través del establecimiento de mejores prácticas regulatorias, y hace referencia a temas como, por ejemplo, el etiquetado, que es tan importante para facilitar la comercialización de la región. Otro tema importante tiene que ver con el comercio de fórmulas patentadas de alimentos preenvasados y aditivos alimentarios. Este anexo sectorial también es de gran relevancia para el sector agroalimentario porque permite, a través de buenas prácticas regulatorias, asegurar que las fórmulas se mantengan confidenciales, entre algunos otros temas que ayudan a reducir los costos regulatorios en este sector. En lo que se refiere al tema agropecuario, también se establece un comité de comercio agropecuario, que es un foro donde se podrá impulsar la promoción del sector para aprovechar el potencial del mercado y abordar temas de interés. Entre ellos, por ejemplo, promover la cooperación en la implementación del acuerdo, crear el foro de consulta para abordar asuntos o barreras comerciales y mejorar el acceso a los mercados, intercambio de información sobre el comercio de mercancías agrícolas, y también me parece que uno de los temas más relevantes es la cooperación en áreas de interés mutuo como el desarrollo rural, la tecnología,
la investigación y el desarrollo y la creación de capacidades. Y estos temas pueden ser de gran importancia para seguir apuntalando el desarrollo de los sectores agropecuarios en los estados de Sinaloa y de Durango. Así es que los invito a que se acerquen y que participen en este foro porque creo que puede ser de mucho interés para el sector en estos estados. Un segundo tema que tuvo cambios importantes tiene que ver con reglas de origen. Como ustedes saben, un tratado de libre comercio como este reserva las preferencias arancelarias para productos originarios de la región. Y en este caso, las reglas de origen lo que buscan precisamente es establecer las condiciones o los requisitos para cumplir con las condiciones que le confieren el origen a un producto. Se modernizaron y se actualizaron las disciplinas, se incluyeron nuevos conceptos como lo que son bienes remanufacturados, juegos o surtidos, que ahora se permite que 10% de productos que constituyen estos sean no originarios. Hay modificación a reglas de origen específicas. Se modernizaron ciertos conceptos, el de minimis pasa de 7 a 10% y también se incluyen los conceptos de tránsito y transporte. En lo que se refiere a la regla de origen automotriz, que es uno de los temas centrales en esta renegociación, hay un cambio muy significativo y se genera un régimen de origen para el sector automotor. La idea es que más productos y más proveeduría de la región sea incorporada en los vehículos que se venden y se producen en la región. De ahí que tenemos 4 elementos centrales. Los 4 elementos se deben de cumplir, no son optativos, sino que son integrales. Los cuatro conceptos que están aquí es el valor de contenido laboral, donde se establece que un auto debe de contener partes y componentes que se hayan producido en regiones que pagan $16 la hora, y estos componentes deben de representar el 40% del valor del vehículo, igual 45% para camiones ligeros y pesados. Y para contabilizar este valor de contenido laboral se consideran actividades relacionadas con materiales y manufactura, investigación y desarrollo, tecnologías de la información y gastos de ensamble. El valor de contenido regional actualmente es de 62.5%, sube a 75% para vehículos y 70% para pesados. Se establece la metodología de costo neto, que es la misma y se mantiene, pero se elimina el rastreo y se permite la acumulación. Se establecen 7 autopartes esenciales que tienen que ser originales, que están en esta lista. Y en lo que se refiere al acero y al aluminio, se establece una regla de origen de 70% de compras, ya sea directas a través de un centro de servicio o adquiridas a través de un proveedor con una cobertura limitada de acero, y a partir del año 7 se establece que el acero debe de estar, no solamente las compras deben de ser de la región, sino que el acero, para poder calificar, debe de ser fundido y colado en la región, lo que también abre oportunidades para atraer inversiones al sector y a la región de América del Norte y esperamos de México. Ahora, se establecen periodos de transición para el cumplimiento de estas reglas, como se ve aquí en esta gráfica. A partir del primer día de la entrada en vigor, se hace el primer incremento del 62.5 al 66% de valor de contenido regional, y son 3 cortes adicionales para que al 1 de julio del 2023 se cumpla ya con los nuevos valores establecidos. Es decir, hay un periodo de transición de 3 años para el cumplimiento de los nuevos valores de contenido regional, laboral y para las autopartes esenciales, principales y complementarias. Y estas autopartes se refieren las esenciales al motor, transmisión, chasis, carrocería, sistemas de suspensión, sistemas de dirección, ejes y baterías, que como ustedes ven aquí tiene 3 años de transición para llegar al 75%. Las autopartes principales, que son bombas de carburante, aceite o refrigerante, ventiladores, sistemas eléctricos de frenado, rodamientos, volantes y embragues, que prevé también una transición de 3 años para llegar al 70%, y las autopartes complementarias, que son tuberías y mangueras, cerraduras, válvulas, acumuladores, bobinas y limpiaparabrisas, que prevé una transición de 3 años para llegar al 65%.
Y en el caso de los vehículos pesados, también hay 6 autopartes principales y 4 autopartes complementarias y tienen aquí un periodo de transición de 7 años para poder llegar al 70% de valor de contenido regional. Sí quiero decirles que resulta muy importante que recordemos que todos estos componentes de los que estamos hablando son componentes que deben de cumplirse en el régimen de origen del sector automotor para poder hacerse acreedor a la preferencia arancelaria de la región y no pagar arancel. Y en caso de no cumplir, pues se tendría que pagar el arancel. Ahora, para aquellas empresas que de la industria terminal, es decir, las armadoras que están establecidas en América del Norte y que requieran de un mayor periodo o de un periodo de transición más largo que los 3 años previsto en el tratado, que pudieran ser 5 o más años, se establece un régimen de transición alternativo. Nosotros publicamos el 30 de abril de este año el acuerdo por el que se da a conocer los procedimientos para la presentación de solicitudes de un régimen de transición alternativo. Cualquier empresa que esté interesada en acceder a este régimen debe de hacer una solicitud. Del lado derecho están los requisitos que se deben de cumplir y aquí en esta lámina presentamos el correo electrónico en formato digital a donde deben de dirigir estas solicitudes antes del 1 de julio para poder ser considerados y para poder tener esa flexibilidad que pudieran llegar a requerir. Y esto solamente está previsto para el sector automotor, para las ensambladoras. Ahora, otro tema muy importante tiene que ver con la certificación del origen. Aquí hay cambios muy significativos, se moderniza la forma de comprobar que uno cumple con los regímenes o las reglas específicas de origen. Esto va a facilitarle la vida al exportador, al productor, al importador, porque se elimina el formato de certificado de origen. Ya no hay ningún formato específico, sino que se permite la certificación en factura o en cualquier otro documento comercial, siempre que se declaren datos mínimos de información. El certificado tiene una validez de 4 años a partir de la fecha de su emisión y opera básicamente bajo un esquema de certificación. Entonces, esto facilita el que no se tenga que recurrir a alguna autoridad para obtener una certificación, lo cual en estos tiempos de distanciamiento social, pues ayuda muchísimo y será una gran facilidad para el exportador en América del Norte. Los datos mínimos de información que debe de contener una certificación los pueden ustedes encontrar en el anexo 5A del capítulo 5 del TEMEC. Son estos 9 rubros que ustedes ven aquí en la pantalla y ustedes los pueden encontrar en la página de la Secretaría de Economía. Los textos del tratado se encuentran disponibles en el portal de la Secretaría de Economía y los operadores comerciales pueden consultar en dicho portal los requisitos mínimos. ¿Qué quiere decir certificador? ¿Qué es? O sea, con detalle, para que ustedes tengan claridad de a qué se refiere esta certificación y ustedes puedan hacer su certificado a partir del 1 de julio. Sí quiero enfatizar y señalarles que el certificado de origen del Telecan solamente tiene vigencia hasta el 30 de junio. Posterior a ello, se requiere la presentación de la nueva certificación del TEMEC y también la nueva certificación del TEMEC se debe de referir a las reglas de origen contenidas en el TEMEC. El Telecan ya no tendrá vigencia y sus disposiciones ya no tendrán vigencia. Entonces, les pido que por favor lo tengan muy en cuenta para que en caso de que realicen alguna operación, ustedes estén conscientes que el trato preferencial Telecan solamente se puede solicitar hasta el 30 de junio del 2020. A partir del 1 de julio del 2020, las preferencias arancelarias se podrán solicitar al amparo del TEMEC con una certificación TEMEC como la que les explico y haciendo referencia a las reglas de origen del TEMEC. Para esto hemos estado trabajando también en las reglamentaciones uniformes, que tienen una importancia relevante para el TEMEC porque
permiten tener una interpretación trilateral sobre la aplicación de las disposiciones del TEMEC. Estas disposiciones son vinculantes y ayudan a explicar de manera detallada las disposiciones de origen y de procedimientos aduaneros para que sean más claras. Las reglamentaciones uniformes incluyen algunos ejemplos para los operadores económicos y en el 70% de los casos podríamos decir que son iguales a las vigentes hoy en el Telecán, y el 30% tienen que ver con los capítulos de procedimientos de origen. Aclaran disposiciones como la certificación del origen, las obligaciones de los importadores, qué tipo de registros contables se deben de mantener, cómo se realizan las verificaciones de origen y las determinaciones, así como resoluciones anticipadas. También hay reglamentaciones uniformes específicas para el sector automotor, para disposiciones no automotrices que tienen disposiciones que tienen que cumplir las mercancías como originales, y también para el sector textil y del vestido. Estas reglamentaciones uniformes también las pueden encontrar en la página de la Secretaría de Economía en caso de tener interés en alguno de los temas, los capítulos 4, 5, 6 o 7 del propio tratado. Ahora, el TEMEC incluye un capítulo sobre administración aduanera y facilitación del comercio. Este es un capítulo nuevo que no estaba en el Telecán. Este es un concepto que se ha venido desarrollando, sobre todo en la Organización Mundial del Comercio, y lo que busca es facilitar y agilizar, por ejemplo, el despacho de mercancías en aduana y transparentar los procesos administrativos. Buscamos reducir costos derivados de las operaciones aduaneras y con ello elevar la competitividad de sectores productivos en la región. El capítulo de Administración Aduanera y Facilitación del Comercio tiene dos secciones, una sobre medidas para la facilitación del comercio y otro sobre temas relacionados con cooperación y aplicación de la legislación. Entonces, con respecto a los temas relacionados con medidas sobre facilitación del comercio, podemos mencionar, por ejemplo, la resoluciones anticipadas para facilitarle la vida al exportador, inspecciones conjuntas por parte de las autoridades en cruces fronterizos, lo que ya se realiza, pero hacemos un énfasis en que queremos profundizar esta cooperación, un despacho simplificado a los envíos urgentes y una ventanilla única para facilitar el envío de documentos. Y con respecto a la cooperación, la mayor relevancia para el exportador mexicano y para el productor tiene que ver con las acciones de la aduana para mejorar aquellas prácticas en el combate a ilícitos aduaneros, lo cual es de la mayor importancia para nosotros, y también las disposiciones sobre cooperación, coordinación y el cumplimiento en materia aduanera. Con respecto a temas de remedios comerciales, se mantiene prácticamente lo que está dispuesto en el capítulo 19 hoy del Telecán y que ya es el capítulo 10 del TEMEC. Con respecto a las salvaguardas globales, se mantiene esta exclusión. O sea, nosotros no vamos a ser incluidos cuando se establezca una salvaguarda global en Estados Unidos o en Canadá, y se mantiene el derecho de compensación o represalia inmediata en caso de que se adopte este tipo de medidas. Con respecto a la revisión de resoluciones definitivas, se mantiene la revisión judicial por paneles binacionales del Telecán, es decir, se permite que un exportador que se sienta afectado en sus exportaciones por una decisión de la autoridad investigadora pueda establecer un mecanismo de solución de diferencias a través del propio tratado. En la materia de antidumping y subsidios se reconocen los derechos y obligaciones de la OMC, se implementan reglas adicionales que favorecen la transparencia, por ejemplo, el acceso a información pública en línea sobre los procedimientos internos sobre prácticas desleales, y también incluye una disposición sobre el combate a la evasión de derechos. Establece mecanismos de cooperación para evitar la evasión de derechos antidumping, compensación y salvaguarda en frontera que pudiera resultar en un daño a la propia industria. Se establecen también anexos sectoriales que ya les comentaba yo en lo que se refiere al capítulo agropecuario. Los anexos sectoriales fueron muy importantes en esta negociación porque lo que buscan es eliminar obstáculos innecesarios al comercio que se derivan de prácticas regulatorias. Todos tenemos que cumplir con regulaciones en cada uno de los países
pero lo que buscamos es que estas prácticas regulatorias y las regulaciones que hay que cumplir, los procesos para el cumplimiento de estas reglas, sean lo menos oneroso posible, sin por ello dejar de garantizar la seguridad, la calidad, etcétera, todas las características que debe de contar un producto. Entonces, en este caso, tenemos la negociación de 6 anexos sectoriales del sector industrial y 2 del sector agropecuario que ya les mencioné anteriormente. Los anexos sectoriales se refieren a la facilitación de la comercialización de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos cosméticos, tecnologías de la información y la comunicación, sustancias químicas y normas de eficiencia energética. El tema laboral se incluyó por primera vez en un tratado, en el TEMEC, a diferencia de lo que tenemos en el TELECAN, que es un acuerdo paralelo en materia laboral, el Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte. Aquí se incluye un capítulo, el capítulo 23 de disposiciones laborales. ¿Qué busca este capítulo? De alguna forma, reconocer que también los trabajadores de la región de América del Norte deben de beneficiarse de integración. Entonces, se prevé el respeto a la protección de los trabajadores, se prevé el cumplimiento de la legislación nacional vinculada a los derechos laborales internacionalmente reconocidos en la Organización Internacional del Trabajo, la protección a trabajadores migrantes, se prohíbe la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, se prohíbe la discriminación y se promueve la implementación transparente de los compromisos del capítulo. México asumió compromisos específicos para asegurar la representación de los trabajadores en negociaciones colectivas, la libertad sindical y la democracia sindical en el anexo 23A, que reconoce la reforma laboral de mayo de 2019 y prevé el cumplimiento de todas estas disposiciones. Asimismo, este capítulo laboral es vinculante, puede ser sujeto a un mecanismo de solución de diferencias entre los estados para el contenido del capítulo 23 y también prevé la existencia de un mecanismo laboral de respuesta rápida exclusivamente para 2 casos. Denegación de beneficios relacionados con la negociación colectiva de contratos y también la libertad de asociación. Entonces, estos son temas que son nuevos en el acuerdo y que sabemos que en la medida en que cada uno de los países cumplamos cabalmente con nuestras legislaciones laborales, no debemos de tener problemas. Esperamos que esto también contribuya a que el sector laboral en la región tenga beneficios más palpables y también elevar la productividad, que sin duda alguna es el factor determinante para poder también elevar salarios y bienestar. El capítulo ambiental es otro capítulo que viene de lo que tenemos el día de hoy como el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte o Acuerdo Paralelo de Medio Ambiente del TELECAN y pues de alguna manera incorpora algunas de las disposiciones contenidas en ese acuerdo y las hace vinculantes. El compromiso es el cuidado del medio ambiente como una parte central del acuerdo. Se refiere al cumplimiento efectivo de 7 acuerdos multilaterales de medio ambiente, como son la protección contra las sustancias nocivas a la capa de ozono y la contaminación por buques, los compromisos para combatir el comercio ilícito de flora y fauna y los desperdicios marinos, el uso sostenible de la biodiversidad y el manejo forestal, la transparencia y la protección del medio ambiente en la región y una plataforma mejorada para la cooperación. Se mantiene el capítulo sobre el comercio transfronterizo de servicios. Ustedes saben que básicamente México abrió desde los años 90 la participación a su sector de servicios, excepto en los casos en donde está debidamente especificado. Se establece que los servicios de entrega, que establece condiciones para operar monopolios postales cuando participan en el mercado de mensajería y paquetería, y también se establecen los acuerdos de reconocimiento mutuo que facilitan la movilidad de profesionales. Asimismo, se establece un comité de servicios de transporte para discutir asuntos relacionados con la implementación y la operación
de las obligaciones asumidas en la materia. El sector servicios, sin duda alguna, es un sector que ha sido un gran soporte para la integración productiva de América del Norte, servicios de logística, transporte, telecomunicaciones, financieros, etcétera. Son todos ellos un gran soporte para la integración. Y ahora, en la situación en la que nos encontramos, la apertura en el sector de servicios y la posibilidad de mantener la actividad económica avanzando o de alguna forma operando, ha sido fundamental para ciertos sectores como puede ser el comercio electrónico y la economía digital. Ahora, con respecto a pequeñas y medianas empresas, también este es uno de los temas nuevos en el tratado. El capítulo reconoce que las pymes deben de tener un papel fundamental en la participación en las cadenas regionales de valor y en mantener la competitividad de la región. Se establece la cooperación para generar espacios y facilitar el desarrollo de pymes. Se busca incrementar la participación de este tipo de empresas en los flujos de comercio e inversión regionales e incentivar la participación en las cadenas globales de valor. Y rápidamente quiero señalarles por qué para nosotros es tan importante el tener un capítulo como este en el TEMEC y que no está contenido en el TELECAN. Como ustedes ven en esta tabla, en México el 56% de las exportaciones las realizan empresas pymes manufactureras. Sin embargo, estas solamente representan el 5% del valor exportado y el 7% del valor. Vemos un gran espacio de oportunidad para que más pequeñas y medianas empresas puedan participar del sector. Y para ello se crea un comité de asuntos pymes que lo que busca es promover la capacitación y el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas para poder integrar a las pymes a cadenas de suministro y participación en sectores, por ejemplo, como el comercio digital, acceso a nuevos productos, el sector agropecuario, claro está, y ello se hace a través también de un diálogo trilateral pyme que tiene reuniones anuales y estará integrado por el sector privado, ONGs, academias y pymes. Y aquí quiero invitar a aquellos interesados en el estado de Durango y en el estado de Sinaloa a que participen y se involucren para poder hacer recomendaciones al comité PYME. Entre otras de las herramientas que tenemos también es hacer un sitio web que cuente con información diseñada para las pymes de modo que puedan aprovechar el tratado. Y entre las oportunidades que vemos para las pymes, sin duda alguna, está el comercio digital. Es la primera vez también que incluimos en un acuerdo con América del Norte esta materia. Busca, entre otras cosas, fortalecer la protección de los datos de los consumidores, garantiza el libre flujo de datos, garantiza la protección de datos de transacciones comerciales, no impone aranceles, derechos de aduana o cualquier otro cargo a productos digitales, promueve el libre acceso a datos públicos generados por el gobierno, incentiva la cooperación en ciberseguridad y aumenta el de minimis, de forma que para poder exportar a Estados Unidos, por ejemplo, a través de el de minimis de comercio electrónico son $800 que no implican las exportaciones, que no implican ningún cargo arancelario o impositivo, y también $2,500 sin necesidad de mostrar un certificado de origen. Esto sabemos que le podrá dar un impulso a la economía digital porque en el momento de la pandemia del COVID que estamos viviendo hemos visto cómo el comercio electrónico y la economía digital han impulsado sectores como venta al menudeo, salud, educación, telecomunicaciones, servicios audiovisuales, entre otros, y han podido mantener en la sana distancia, han podido mantener la actividad económica y los consumidores han adquirido nuevas habilidades en el espacio digital para consumir. El capítulo sobre competitividad, el capítulo 26, también es nuevo y reconoce también la importancia de mantener e incrementar la competitividad de los 3 países de la región y de América del Norte como región en su conjunto. Y para ello se establece un comité de competitividad que estará compuesto por representantes del gobierno de cada parte, que se convierte en un foro para discutir y desarrollar actividades de cooperación para apoyar un ambiente económico fuerte e incentivar la producción en América del Norte con base en un plan de trabajo que está delineado de manera general ya dentro del propio TEMEC. Y el comité hará recomendaciones a la Comisión de Libre Comercio
sobre cómo mejorar la competitividad. Y ahí también los invito a que participen tanto autoridades estatales, locales, como sector privado, a que consideren ser parte de, de estas aportaciones al Comité de Competitividad, que en nuestro caso estará a cargo de la Subsecretaría de Comercio Exterior. El tema de anticorrupción es otro tema fundamental en el TEMEC, porque busca, ante todo, combatir prácticas y actos de corrupción que pueden afectar el intercambio comercial y la inversión entre las partes. Vemos las medidas anticorrupción como una forma de apuntalar la competitividad en la región y al reforzar el compromiso en el combate a la corrupción y un apoyo al fortalecimiento y a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre las principales disposiciones está el mantener leyes que penalicen el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas a un funcionario, los actos de corrupción. También se establecen medidas para seleccionar y capacitar funcionarios en puestos vulnerables a la corrupción, identificar y gestionar conflictos de interés, facilitar reportes de actos de corrupción y proteger a denunciantes, incentiva la prohibición de pagos de facilitación, incentiva a las empresas a que adopten programas de cumplimiento para identificar y combatir la corrupción en sus estructuras, lo que se conoce como el compliance de las empresas, y se incentiva a que todas las empresas cuenten con alguna forma de práctica para evitar la corrupción. Este capítulo está sujeto al mecanismo de solución de diferencias. El capítulo de buenas prácticas regulatorias también es un capítulo importante porque permite la transparencia y la consideración de comentarios de los interesados y el público en general en todo el proceso regulatorio. Es decir, establece disposiciones que son aplicables a la planeación, elaboración, implementación, emisión, revisión de las regulaciones cubiertas, y dispone también de la creación de un comité de buenas prácticas regulatorias, lo que busca es hacer menos costosas las regulaciones que tienen que cumplir los productores, inversionistas, exportadores en cada uno de los países. Y por último, pero no menor, quisiera comentar el tema de solución de controversias, que es uno de los pilares fundamentales de este tratado, porque hace vinculante las acciones de los gobiernos. Es decir, si nosotros establecemos alguna medida que sea contraria a nuestros compromisos en el acuerdo, podemos entrar en una solución de diferencias para que un grupo de expertos defina si es el caso o no es el caso. Y déjenme darles los 3 ejemplos que tenemos sobre mecanismos de solución de diferencias en el TEMEC. El primero tiene que ver con remedios comerciales, que como ya les decía, tiene que ver con medidas antidumping y compensatorias, y se mantiene la posibilidad de que un privado pueda llegar a cuestionar la decisión de una autoridad investigadora y pedir una revisión con respecto a la imposición de una medida antidumping o una medida antisubvención. Por otro lado, tenemos el capítulo 14, que es sobre inversión. Este capítulo tiene que ver con la protección a la inversión de las partes. Y como ya les mencioné al inicio de esta plática, la inversión extranjera es fundamental para México, representa alrededor del 2% del PIB nacional, es una fuente de recursos financieros, de transferencia de tecnología y obviamente nos permite participar de una forma más efectiva en las cadenas globales de valor y en los mercados internacionales. En el TEMEC y en otros tratados internacionales de inversión y también en los APRIs, Acuerdos de Protección y Promoción Recíproca de las Inversiones, México tiene una serie de obligaciones de proteger la inversión extranjera y también, pues con ello, promovemos un ambiente atractivo a la inversión. Ahora, de conformidad con estos tratados, el Estado mexicano, y esto incluye a los gobiernos locales y a los gobiernos municipales, está obligado a otorgar un trato justo y plena protección y seguridad a las inversiones extranjeros, a no expropiar sin una debida compensación y no impedirá a través de medidas arbitrarias o discriminatorias la operación, administración, mantenimiento, uso, goce o disposición de las inversiones de los extranjeros. En el caso específico del TEMEC, la segunda parte del capítulo prevé el mecanismo de arbitraje inversionista-Estado vinculante solamente para México y Estados Unidos en los sectores de energía, telecomunicaciones, infraestructura, transporte. En el caso del acuerdo entre Canadá y México, el acuerdo que aplica
es el del TIPAT, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, o también conocido como TPP-11. Ahora es importante tener en cuenta que estos capítulos o estas disposiciones entran o se detonan cuando se realizan acciones u omisiones de parte de las autoridades locales, municipales o federales, y cuando se decide terminar, por ejemplo, con concesiones, se cancelan licencias sin justificaciones legales o se realizan actos discriminatorios o contrarios al debido proceso, afectando expectativas legítimas del inversionista, que pueden generar una responsabilidad internacional al Estado. México es el 6º país más demandado y ha tenido que pagar pues alrededor de $200 millones en casos en los que un panel ha determinado que no se han protegido adecuadamente las inversiones de inversionistas extranjeros. Entonces, este es el valor de este capítulo, es que le da certidumbre al inversionista al contar con un recurso en caso de encontrarse en este tipo de situaciones. Y por último, el capítulo 31 de solución de controversias entre estados. Este permite resolver diferencias cuando la interpretación de alguna de las partes con respecto a alguna medida en el acuerdo. También están contenidas distintos alternativos a una solución, como pueden ser los buenos oficios o la mediación, y en el caso específico de los temas laborales se incluye un anexo, el anexo 31A para México y Estados Unidos y el anexo 31B para México y Canadá, en donde se prevé que puede detonarse un mecanismo rápido, es decir, un periodo más breve para solucionar diferencias cuando se considera que ha habido una denegación de los derechos de negociación colectiva de los trabajadores, libertad de asociación, y aplica solamente a nivel de plantas. Y esto lo vamos a trabajar con la Secretaría del Trabajo bajo la dirección de la Secretaría de Economía. Entonces, estos serían de una manera muy general los principales aspectos que contiene el nuevo TEMEC. Y también tenemos que ver cuáles son las oportunidades de mercado que ofrece el TEMEC. El TEMEC sin duda alguna potenciará a Durango y a Sinaloa, así como a la frontera norte del país, y para continuar con su exportadora que ya ha mantenido durante años y que ha podido conquistar mercados en tanto Canadá como en Estados Unidos. El objetivo del TEMEC, entre otras cosas, es también aumentar la productividad regional y nacional. Para ello, esto nos permitirá tener más en pequeñas y medianas empresas participando de las cadenas de producción, de las cadenas exportadoras, lo que puede resultar en una mayor participación del empleo y desarrollo económico de la región. El TEMEC beneficia de manera importante el comercio de bienes y servicios y también la atracción de inversión extranjera directa, y ofrece oportunidades de exportación. Por ejemplo, para el estado de Durango, nosotros aquí estamos indicando en esta tabla lo que ustedes ven en las barras color durazno son importaciones totales que realiza Estados Unidos de algunos productos como la fabricación de equipo de transporte, minería, fabricación de prendas de vestir, industria alimentaria, maquinaria y equipo, muebles, madera, químicos y productos metálicos. Y la barra más oscura, la parte más oscura de la barra, son las exportaciones que realiza Durango. El triángulo rojo indica el potencial que pudiera tener el estado de Durango para incrementar sus exportaciones al mercado de los Estados Unidos, específicamente en estos sectores. En lo que se refiere al estado de Sinaloa, también es el mismo ejercicio. Hicimos también una selección de algunos sectores: industria alimentaria, equipo de transporte, productos metálicos, maquinaria y equipo, bebidas, tabaco, industria de plástico, industria del papel, y ahí se ven las oportunidades que podría haber para incrementar las exportaciones del estado de Sinaloa hacia los Estados Unidos ante las demandas que tiene Estados Unidos por esos productos en esos sectores. En el sector servicio, la localización de ambos estados como ruta terrestre hacia la región de Norteamérica puede ayudar
a convertirlos en, o a desarrollar más servicios logísticos y de transporte. Y por último, ya nada más para terminar, ¿cuáles son los pendientes hacia la implementación? La ratificación del acuerdo en materia de cooperación ambiental entre México, Estados Unidos y Canadá, que está en el Senado de la República. Hay una serie de modificaciones a legislaciones que se deben de hacer para hacerlas compatibles con el TEMEC, por ejemplo, la ley de propiedad industrial, la ley de derechos de autor o la ley de variedades vegetales, que va a ayudar al sector agropecuario a tener acceso a mejores semillas y a la protección de semillas, y el decreto promulgatorio, decreto de tasas y otros instrumentos administrativos que nosotros tenemos que publicar. Ahora quiero invitarlos a que se sumen a los seminarios que estamos realizando en la Secretaría de Economía. Para nosotros, el tema de la difusión y el que tengan información con respecto a las oportunidades del TEMEC, a lo que es el TEMEC y también el TIPAD, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica, que nos acerca a nuestros socios en el Asia-Pacífico, resulta de la mayor importancia. De ahí que nos hemos dado a la tarea de realizar un seminario semanal donde cubrimos cada uno de los temas que están previstos en el tratado, los exponen expertos y negociadores de cada una de estas materias y los invitamos a que la próxima semana, el 17 de junio, participen en el seminario TEMEC, donde vamos a dar detalles sobre las reglamentaciones uniformes en lo que se refiere a reglas de origen, certificación del origen, procedimientos aduaneros, y estoy segura que va a ser de gran interés para ustedes. Aquí está, en esta lámina están las redes sociales para que ustedes puedan acceder a ellas. Si tienen dudas o comentarios en cualquier momento, por favor envíen un correo electrónico a esta dirección que aparece en pantalla, seminariotemec@economia.gov.mx. También envíenos a través de redes sociales en el hashtag Seminario Economía MX, y con mucho gusto los vamos a atender, porque nosotros lo que queremos es que ustedes tengan la claridad de cómo hacer uso de las disposiciones del TEMEC. Los textos del TEMEC están disponibles en la página de la Secretaría de Economía. Aquí están las direcciones electrónicas de cada uno de los capítulos del TEMEC, del protocolo modificatorio y de las reglamentaciones uniformes. Y ya termino nada más con una atenta invitación. Quisiera invitarlos a todos ustedes a que participen del Premio Nacional de Exportación. Como ustedes saben, este premio fue establecido como un máximo reconocimiento anual al esfuerzo, a la tenacidad de aquellas empresas que han logrado convertirse en exportadores. Entonces, los invito a que participen, a que consulten las bases y se registren antes del 30 de junio en la dirección que aparece en esta lámina, y esto le va a dar visibilidad a sus empresas, a sus organizaciones, y estoy segura que será de un gran valor para todos y cada uno de ustedes. Les agradezco mucho su atención y nos reiteramos a sus órdenes en la Subsecretaría de Comercio Exterior para ayudarlos a que, ustedes aprovechen las oportunidades que les dará el Tratado México, Estados Unidos, Canadá a partir del 1 de julio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, querida subsecretaria, por esta amplia información muy puntual y a detalle de las oportunidades que brinda el tratado. Y le damos la palabra al secretario de Desarrollo, al secretario de Economía de Sinaloa, Javier Lizárraga. Adelante, por favor, secretario. Muchas gracias. Antes que nada, felicitarte, doctora. Extraordinario seminario. La verdad es que había algunos conceptos que yo también no les había entendido y está clarísimo. Supongo que nos vas a dejar una copia de todo el material, supongo aquí a través de la ANGE. Muchas gracias, claro, doctora. sí. Te agradezco mucho tu presentación. Extraordinario. Gracias. Bueno, quiero comentarles que hay algunos diagnósticos de los sectores productivos aquí de Sinaloa. Para comentarles, las exportaciones de Sinaloa el año pasado, aun cuando en el Plan Estatal de Desarrollo del gobernador Quirino Ordaz Coppel, que por mi conducto lo manda a saludar, subsecretaria, nos trazamos que Sinaloa debía exportar como piso mínimo 3,000 millones de dólares al año. Hemos cumplido el año pasado, 2019, cerramos con una cantidad muy cercana a los 4,000 millones de dólares, que si lo valoramos contra el PIB de Sinaloa, hemos pasado en los últimos 3 años como de un 11-12% el valor de las exportaciones como porcentaje del PIB de Sinaloa. Ya pasamos el año pasado alrededor del 15%, lo cual estamos muy contentos.
Sin duda, ahorita durante la pandemia, esta caída es solo el 4.9% de enero a abril, y que abril haya sido solo menos 14% por el tema ya del confinamiento, pues tiene que ver que Sinaloa somos o seguiremos siendo todavía por un tiempo. Claro que aspiramos a una diversificación industrial, la llegada del gas natural, la posibilidad de establecer una planta petroquímica muy importante de amoníaco aquí, aquí en Topolobampo, junto con otras posibilidades que traemos. Traemos el tema de autopartes, también todo lo que es el norte del estado de Sinaloa. Tenemos empresas de autopartes importantes que son de arneses eléctricos para automóviles, como Contex, Sumitomo, como antes Delphi y ahora Aptiv, Walbro, Hutech, en fin. Tenemos pues una industria pujante en el norte de autopartes. Pero queremos comentarte que el sector primario es de los más importantes, lógicamente, y de los que más ha sufrido también con cambios constantes de políticas económicas en Estados Unidos. En particular, este diagnóstico se basa en dos grandes puntos que afectan a nuestros horticultores. La estacionalidad primero del tomate. No pasó este TEMEC, pero hay incertidumbre para la revisión que será cada 5 años. Hay que recordar que cada 5 años tenemos la revisión del rubro tomate, que obviamente genera mucha incertidumbre. Número 2, tiene que ver con el trabajo infantil. Se busca homologar las condiciones con Estados Unidos y Canadá a través de una modificación de la reforma laboral en México. En nuestro país solo pueden trabajar en la agricultura los mayores de edad, cuando en Estados Unidos trabajan desde los 12 años. Mucho riesgo. Si Estados Unidos hace una investigación de trabajo infantil y sale positivo, pues claro que nos pudieran cerrar la frontera. Por último, la exportación agrícola en Sinaloa al cierre del 2019 representó el 33.6% del total de exportación, con un monto que cerró en 1.322 millones de dólares, de los cuales el 87% fueron a Estados Unidos y Canadá. Es cuanto, secretaria. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Subsecretaria, por favor, si contestar ahí a las preguntas. Muchísimas gracias. Agradezco todos los comentarios que además son muy puntuales y muy valiosos. Con respecto al tema de estacionalidad que ya señala, efectivamente hubo una revisión del acuerdo de suspensión de tomate que finalmente se pudo solucionar en septiembre del año pasado. Es un acuerdo que tiene vigencia de 5 años y que esperamos le dé certidumbre al exportador de tomate de Sinaloa y de los demás estados que exportan, ¿no? Es un tema que nosotros hemos seguido de una forma muy cercana y muy puntual en la Secretaría de Economía y en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, porque nos interesa muchísimo el asegurar que la producción hortofrutícola, y en este caso específico de tomate de Sinaloa y de todos los estados, tenga el acceso que debe de tener. Mantenemos una comunicación constante con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y el Departamento de Agricultura para asegurar la correcta implementación de este acuerdo. Ahora, el tema de estacionalidad es un tema que se trató de incluir en el TEMEC y afortunadamente esta disposición no está presente. Hemos tenido contacto de algunos exportadores que nos señalan su preocupación. Nosotros estamos siguiendo puntualmente este tema y en cualquier caso, lo que pudiera llegar a necesitar el sector productivo, pues obviamente estamos a sus órdenes y estamos con ustedes para que este tipo de medidas de ninguna manera sean aplicadas porque no están contenidas en el tratado y en tal caso, si se hubiera contenido en el tratado, pues la estacionalidad o cualquier medida, pues es una medida de reciprocidad, ¿no? Entonces, no es el caso, no es lo que se busca es que el libre flujo de productos del sector agro siga dándose, que siga fluyendo. Y también creo que es importante recordar que el éxito del sector agroalimentario y del sector hortofrutícola en México también es resultado de la complementariedad que hay entre los 3 países, porque Canadá también es un destino de nuestras exportaciones. Entonces, hay una complementariedad virtuosa que ha permitido el Telecan
donde sabemos que hay una gran demanda por este tipo de productos, porque se busca cada vez atender más la salud en toda la región. Entonces, cuenten con todo nuestro apoyo en cualquier caso, y nosotros daremos seguimiento muy puntual, y ya lo estamos dando en seguimiento nuestras contrapartes y obviamente con el sector productivo. El tema laboral es un tema que creo que es muy importante tener presente, que en la medida en que nosotros, Estados Unidos, México y Canadá, los tres países, respetemos nuestra legislación nacional y cumplamos cabalmente con lo que dice nuestra ley, no vamos a tener ningún problema. Ese es el tema, ¿sí? En México no se permite discriminación en el trabajo, en México no se permite trabajo forzoso, en México no se permite trabajo infantil. Entonces, lo que está previsto en legislación nacional es lo que hay que cumplir, nada más. Y no debemos de tener ninguna preocupación, porque es en caso de que se den casos, está un proceso de consulta de 30 días. Después, en caso de que llegue a detonarse una necesidad de establecer un mecanismo laboral de respuesta rápida, hay 60 días y hay formas de presentar evidencia al respecto. Nosotros hemos estado trabajando de una forma muy cercana con la Secretaría del Trabajo. De hecho, el titular de la unidad, Alejandro, hace un par de días ofreció un seminario virtual. Los invito a que lo escuchen, donde detalla cómo sería el proceso del mecanismo rápido de respuesta laboral. Sé que el Consejo Nacional Agropecuario también ha estado muy cercanamente trabajando con la Secretaría del Trabajo. Entonces, siéntanse también en libertad de enviarnos sus preguntas con respecto a este tema. Cualquier duda específica que tengan, nosotros estaremos en la mejor disposición de resolver sus dudas, pero siempre teniendo en cuenta que en la medida en que todos y cada uno de nosotros cumplamos con lo que establece la legislación laboral, no tenemos nada de qué preocuparnos. Gracias. Subsecretaria, también quisiéramos comentarle algo que es muy importante para Sinaloa. Sinaloa tenemos ya enfrente la posibilidad de muchos años de un esfuerzo enorme de traer el gas natural hasta Sinaloa. Hay dos compañías que generaron ya 2 gasoductos hacia el noroeste de México, de tal suerte es una inversión enorme, es una inversión que terminó cerrando en $3,400 millones. Una línea viene acá por Chihuahua, llega a un punto aquí que se llama El Oro, en el norte de Sinaloa. Otra línea viene acá por Sonora y llega al mismo punto en Sinaloa. Y luego hay un punto del Oro hasta el puerto de Mazatlán, de tal suerte que 640 kilómetros aproximadamente de gasoductos ya son reales en Sinaloa. Esta inversión ya está hecha. Hemos tenido, doctora, pues sueños muy importantes alrededor de tener ya finalmente el gas natural y que sobre todo sirva, porque estamos hablando pues de 2 empresas que hicieron la inversión directa, que es la inversión extranjera directa más importante probablemente que se haya dado en estos últimos años en esta zona del país. $3,400 millones, una empresa que fue TransCanada y otra empresa que se llama Genova Española. Muy bien. Nosotros tenemos ante esta situación un puerto, que es Topolobampo, que es el puerto de mayor actividad en Sinaloa. Tenemos 2 puertos mercantes en Sinaloa. Manejamos más o menos 10,000 toneladas el año pasado. 6,000 toneladas fueron de Topolobampo y 4,000 toneladas en Mazatlán. Hablando de Topolobampo puede ser, sin duda, con la llegada de la posibilidad del gas natural, para lo que es la industria petroquímica, se puede establecer un nuevo referente mundial que puede ser Topolobampo. No tenemos la menor duda, el proyecto de $1,300 millones iniciales de inversión en una empresa que se llama GPO, pues ya ha pasado todas las pruebas. Ha pasado las pruebas ambientales, ha pasado todas las pruebas que usted se imagine. Doctora, tenemos un tema ahí con Comisión Federal de Electricidad que quisiéramos puntualmente que si nos pudiera ayudar. Por un lado, el gas natural va a representar para esta empresa pues, su principal suministro para que el gas natural se pueda desprender un producto de esta empresa que es el amoníaco. El amoníaco hoy en día se adquiere a precios exorbitantes para los productores.
y es un producto fundamental para el agricultor y sobre todo también para el agricultor exportador, ¿no? Porque es un componente enorme en su costo de producción. El amoníaco pudiera ya lograrse a niveles de 300, 320, 330 dólares, cuando mucho, ya producto de esta planta. Pero tenemos un tema de Comisión Federal de Electricidad ahí que se les está negando el suministro del gas natural. A ver cómo nos pudiera echar la mano y que le pudiera comentar. Esto es reciente y pues bueno, ya se han ido sorteando todos los... Yo ya tuve oportunidad de visitar Trinidad y Tobago y la verdad traemos detrás de este proyecto, es parte del Programa Nacional de Infraestructura anunciado por el presidente el año pasado, es parte de los 20,000 millones de pesos que viene dentro del programa de infraestructura, el Acuerdo Nacional de Infraestructura anunciado por el mismísimo presidente, este proyecto en particular. Pero detrás de este proyecto vienen miles de millones de dólares como posibilidad y tenemos ante nosotros esta enorme oportunidad que va a generar, sobre todo ahorita, pandeando vamos a tener que tener muchísima sensibilidad en este tipo de proyectos para que regresen los empleos y lo más importante, regrese la inversión extranjera directa y darle certidumbre a la inversión extranjera que pueda venir. Muchas gracias, subsecretaria. Muy amable. Gracias a AMSTE, muy amables. Voy a dejar en mi lugar aquí a Héctor Orrantia. Tengo que subir ahorita con el gober, que me está esperando ahí el gobernador. Adelante, Pero la felicito mucho. Muchísimas gracias, subsecretaria. Un saludo para la secretaria Márquez Colín, por favor. Y gracias a Misael y gracias a Tavo, nuestro presidente de Gustavo. Y estamos a la orden. Estamos a las órdenes. Gracias. Muchas gracias, secretario Javier Lizárraga. Continuando con el orden del día. Gracias, subsecretario. No sé si quiera comentar algo o continuamos con el orden del día. Continuando con el orden del día, quiero comentarles a los empresarios de Durango y de Sinaloa que tenemos una gran participación. La presentación se les hará llegar a través de las diferentes secretarías, la Secretaría de Economía de Sinaloa, la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango, y también estamos tomando en cuenta sus preguntas. Por ahí tenemos varias de Lidia Vargas, de Jorge Villa, de Mónica Ayala. Hay un correo donde ustedes podrán también, como se ha comentado, hacer las preguntas y se les dará respuesta. Pero continuaremos ahora con la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango. Agradecemos, por favor, ahí al ingeniero Gustavo Kienstl. Espero haber pronunciado bien el nombre, si no, una disculpa, secretario. Por favor, nos pudiera compartir más la visión del Estado de Durango, así como lo hizo el secretario Javier Lizárraga, de las áreas de oportunidad para el Tratado de Libre Comercio. Adelante, por favor. Muy bien, Misael. Vas bien con el apellido. Te agradezco. Doctora, agradecemos mucho este webinar. Hemos estado recibiendo muchos comentarios de nuestras empresas aquí localmente en el estado, muy interesadas. Hemos aprendido mucho en este tema tan importante que viene y que tendremos que estar muy preparados, como lo decíamos. Pues nosotros en Durango veníamos impulsando mucho la exportación, solo con unas cifras de la INEGI. De 2017 al 2018 crecimos 18% en exportaciones y 28% del 2018 a 2019. Veníamos con un empuje muy importante antes de que llegara esta pandemia que nos frenó a todos, y la intención que tenemos ahorita es regresar a ese paso que traíamos. Y claro que este nuevo TEMEC nos ayuda a poderlo lograr a la brevedad posible y recuperar algunos de los empleos que hemos perdido. Estados Unidos y Canadá, como gran parte del norte de México, son nuestros socios comerciales más grandes en Durango. Canadá, especialmente en la minería, siendo nuestro socio comercial mayor aquí en nuestro estado. Los sectores más importantes que tenemos en exportación es el equipo de transporte, minerales metálicos y no metálicos, las prendas de vestir del sector textil y la agroindustria en general. Somos tercer lugar nacional en exportación de ganado bovino en pie. Su principal destino, Estados Unidos. Segundo lugar nacional en exportación de mezcal. Su principal destino, al igual, Estados Unidos. Para esto hemos creado un clúster. Creamos el clúster hace año y medio, 2 años, el clúster del mezcal,
para apoyarlos, que estén preparados, que tengan la calidad y que puedan ver a estos mercados de Norteamérica como una oportunidad. Al día de hoy, pues somos el segundo productor de México. Quinto lugar nacional en producción de oro, igual, su principal destino Estados Unidos. Y segundo lugar en captación de IED, Estados Unidos y Canadá son socios importantes en este sentido. Reiteraba, Canadá es el más importante en el tema de minería. Entonces, pues con más razón la importancia para el estado de Durango que se reactive esta economía, que empecemos trabajando fuertemente con estas compañías. Y me gustaría, tenemos un par de preguntas, doctora, que son por parte de nosotros de la Secretaría de Desarrollo Económico, y tenemos algunas. Me gustaría abrirle el micrófono a las empresas, por parte mía, a las empresas que nos han dado algunas preguntas hacia usted. Entonces, con su permiso, me gustaría empezar con una pregunta de inversión. Entendemos que el trabajo apenas inicia con la rectificación y entrada en vigor del TEMEC, pero ¿qué instrumentos tendremos los estados para atraer inversión y promover mayores flujos comerciales en Estados Unidos y Canadá? Entendemos que los consulados y embajadas están absorbiendo esta tarea y ya se ha capacitado personal en la materia y también está la unidad de inteligencia. Sin embargo, no sabemos cómo será la metodología una vez que se identifiquen las oportunidades. En el caso del sector automotriz, ¿qué estados presentarán como destinos de inversión? ¿Cómo sabemos nosotros en qué sectores nos estarán considerando? Sí, muchísimas gracias por la pregunta, es muy oportuna. Efectivamente, nosotros, por instrucción del presidente López Obrador, estamos trabajando Secretaría de Economía y Secretaría de Relaciones Exteriores de la mano. Nosotros tenemos la Unidad de Inteligencia Económica Global a cargo del doctor Sergio Silva, que está dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior, donde nosotros nos dedicamos a ofrecer información específica sobre dónde encontramos oportunidades para entrar al nicho de mercado, exportación, inversión, etcétera. Y esta información está disponible para el público y está disponible para el estado de Durango en el momento en que el estado de Durango lo requiera o el exportador lo requiera. Y esta información también nosotros se la trasladamos a nuestra red de consulados y embajadas en el mundo, específicamente a la embajada en Estados Unidos o a los consulados, nuestra red de consulados en Estados Unidos y en Canadá. La Secretaría de Economía también cuenta con un agregado comercial en la Embajada de México en Washington y otro y trabajamos de manera conjunta. Nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a identificar oportunidades y ayudar a trabajar esas oportunidades desde estos dos sitios, y tenemos obviamente el apoyo de la embajadora Bárcena, que siempre ha sido muy fuerte su apoyo, ella y la red de consulados, así como el embajador Gómez Camacho en Canadá y su red de consulados. Entonces, lo que yo les diría es que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango nos hicieran llegar preocupaciones, intereses, comentarios que tengan, y nosotros los trasladaremos ya sea a la inteligencia económica o a nuestras agregadurías, a nuestros agregados en Estados Unidos y en Canadá, para que ayuden a detonar ese interés que pudieran llegar a tener. Gracias. Gracias por su respuesta, doctora. Ahora tengo otra pregunta en el tema de derecho laboral. En materia de derecho laboral y las prácticas que deberán implementarse, ¿cómo se traducirá en acciones concretas? ¿Cómo esta nueva disposición donde los trabajadores tienen derecho a participar en actividades de negociación y crear organismos independientes? ¿Habrá más regulaciones en esta materia? No. Básicamente, a lo que nos estamos refiriendo es a la Ley Federal del Trabajo en México, y ustedes saben que en mayo del 2019, el 2 de mayo del 2019, se puso en reforma a la legislación laboral. Entonces, esta reforma es una reforma muy significativa, es una reforma estructural que prevé, entre otras disposiciones, la desaparición de sindicatos blancos, el reconocimiento de una justicia laboral que sea realmente de apoyo a una relación obrero-patronal que realmente respete la representatividad del trabajador y también respete la democracia sindical. A eso es a lo que nos referimos, ¿sí? O sea, el TEMEC en sí mismo lo único que hace es reflejar nuestros compromisos internacionales
que están internalizados en legislación nacional, que tiene que ver con los derechos internacionalmente reconocidos de los trabajadores, ¿sí? No discriminación, no trabajo forzoso, entre otros temas, ¿sí? Y por otra parte, reconoce la legislación mexicana, en este caso, pero también las legislaciones de Estados Unidos y Canadá, con respecto a la forma en la que se debe de implementar la legislación nacional. Realmente esos son los compromisos. El compromiso es cumplir cabalmente las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la reforma laboral que viene de mayo del 2019. Nada más. Por eso yo decía que en materia laboral no debemos de tener ninguna preocupación en la medida en que nosotros como gobiernos y como empresas y todos los que trabajamos en estos temas, sepamos que se está cumpliendo con lo dispuesto en la ley laboral, en este caso de México. Gracias, doctora. Tengo una pregunta más por parte nuestra. Como usted sabe, el programa IMEX ha tenido cambios en los últimos meses y es una herramienta importante que las empresas exportadoras utilizan. ¿Habrá algún cambio más que tenga la Secretaría de Economía planeado para este programa o seguiremos como estas últimas reglas de operación que hemos tenido? Porque se va a venir la carga de trabajo ahora con este nuevo Tratado de Libre Comercio y es algo que nos gustaría estar muy preparados con todas nuestras empresas IMEX aquí en el estado. Pues mira, realmente el TEMEC no prevé digamos, cambios en algún sentido respecto al IMEX propio. En caso de que el IMEX llegue a tener alguna modificación, será por decisión de la propia Secretaría de Economía y eventualmente la Subsecretaría de Industria y Comercio será la que tendría que hacer las adecuaciones. Sin embargo, el propio tratado no hace una referencia directa a los programas IMEX. Entonces, en este momento nosotros no tenemos previsto hacer cambio al IMEX y en caso de que haya algún cambio, nosotros lo vamos a ver con la Subsecretaría de Industria y Comercio y se los vamos a comunicar. Gracias, gracias, doctora. Ahora sí abro este micrófono a las preguntas que nos han mandado y aunque algo ya de esto ya lo explicó, doctora, se lo vuelvo a preguntar porque es lo que nos están preguntando. ¿Nos podrían explicar un poco más a qué se refiere el valor de contenido laboral? ¿Cómo se aplica ese 40%? Sí, el valor de contenido laboral se refiere a un componente. En el vehículo hay cuatro, digamos, el régimen de origen prevé cuatro aspectos que se deben de cumplir. Uno de ellos dice que 40% del valor del auto debe de corresponder a partes, componentes y lo que puse en la presentación, la línea de producción, tecnologías de información, desarrollo, etcétera, de regiones que paguen $16 la hora. A eso se refiere. Entonces, para que un vehículo pueda tener ese acceso preferencial, debe de cumplir con ese 40% de valor de contenido laboral. Es decir, debe de integrar partes o debe de integrar algunos aspectos, como por ejemplo tecnología, desarrollo de tecnologías, innovación, desarrollo, en regiones que paguen $16 la hora. Y eso, pues obviamente, no está en México. Gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Qué tipos de apoyos por parte de la Secretaría de Economía Federal y Estatal habrá para desarrollar proveedores y lograr así incrementar el contenido regional? Pues mira, la Secretaría de Industria contamos con el PPCI, que es el Programa de Productividad y Competitividad, que junto con la Dirección General de Industrias Pesadas están identificando las necesidades de proveeduría de la industria y por otro lado, en la Unidad de Desarrollo Productivo a cargo de la doctora Ana Bárbara Mungaran y en la Secretaría de Economía también pues se está trabajando en temas relacionados con apoyo a pymes, temas por ejemplo relacionados con certificaciones. Entonces ahí tendríamos que identificar cuáles son las necesidades del empresario pyme productor para canalizarlas
adecuadamente. Igualmente, NAFIN va a sus propios. Gracias, doctora. Y para nomás contestar también esta pregunta por parte de Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, nosotros tendremos un plan de incentivos que también tenemos en mesa, que en cada caso platicaremos con cada empresa y apoyaremos lo más posible. Última pregunta, doctora, que me mandan, y es, ¿cuáles serían las recomendaciones a seguir para las empresas del sector automotriz que aún no se encuentran en el proceso de cumplimiento del nuevo contenido regional establecido en el TEMEC? Pues, a ver, creemos que las nuevas reglas de origen del sector automotor van a ayudar a que haya un mayor desarrollo de proveeduría regional. Entonces, si hay algún productor del sector automotriz que le vende a la industria terminal, sería importante acercarse con su cliente y conocer cuáles son las necesidades del cliente y del proveedor para poder cumplir con esa regla de origen. Porque al final del día, para poder seguirse manteniendo vigente en la cadena de proveeduría, sí es importante que el proveedor nacional pueda ayudarle al ensamblador a cumplir con ese nuevo requisito de contenido regional. Entonces, seguramente el cliente de esta empresa le va a ayudar o le va a indicar cuáles son las alternativas para poder acercarse y poder cumplir con esos nuevos valores de contenido regional. Yo los invito a que revisen específicamente las reglas específicas de origen que le aplican a cada autoparte o componente a fin de entender claramente cómo cumplir con la nueva regla. Hay muchas formas de cumplir, hay que revisar claramente cuáles son los criterios que hay que cumplir, si es un valor de contenido regional, cómo se cumple con ese valor de contenido regional, si puede ser también a través de saltos arancelarios, etcétera. Entonces, creo que es importante que estudien bien la nueva regla de origen y de ahí determinen cuáles son los ajustes a los procesos productivos que tendrían que realizar en caso necesario para poder cumplir con los valores de contenido regional. En Economía, con mucho gusto estamos a sus órdenes para, pues para realmente ayudarlos a que se solucionen estos temas. Gracias, doctora. Esas son todas las preguntas. Agradecemos mucho a la Secretaría de Economía, a usted, doctora, por este webinar. A la AMS de Misael, muchísimas gracias por esta oportunidad. Seguiremos nosotros impulsando los proyectos de importancia aquí del estado de Durango. Tenemos algunos en común con nuestros vecinos de Sinaloa. Nosotros somos de la idea de que un puerto de Mazatlán de gran calado sería algo fabuloso para todo el corredor económico del norte, y seguiremos impulsando esa conexión con este puerto por el vía también de ferrocarril, que son de los proyectos más importantes como gobierno del estado que tenemos. Y agradecemos todo ese apoyo que hemos tenido por parte de la Secretaría de Economía y de parte suya en especial, doctora. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuando con el orden del día, estamos recibiendo también de parte de los empresarios de Durango y de Sinaloa preguntas. Antes de seguir con el diálogo con la subsecretaria, quiero decirles que la presentación se hará llegar a la Secretaría de Economía de Sinaloa y a la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango para que la difundan. Estará también en la página de AMSDE en un rato más, entonces cuenten con la presentación para las personas que la han solicitado. Igual, querida subsecretaria, nos han hecho preguntas respecto al tema. Una es por parte de Mónica Ayala, perdón, esa ya se constó, la del portal de AMSDE. Jorge Villa, en caso de que una empresa decida usar un formato que incluya todos los campos, ¿es correcto o tendrá que ser en libre escrito? La vuelvo a repetir, en caso de que una empresa decida usar un formato que incluya todos los campos, ¿es correcto o tendrá que ser libre escrito?
Sí, a ver, lo que establece el TEMEC es que el nuevo certificado de origen es de alguna manera un documento libre, pero debe de contener algunos rubros mínimos de información, que son los que les puse en la presentación y que se contienen en el anexo 5A del título 5 del TEMEC. Ahí están los 9 rubros y está detallado qué significa cada uno de los rubros. Entonces, no hay un certificado de origen con un formato preestablecido. Se puede utilizar una factura o cualquier documento comercial y ahí se puede establecer la certificación con esta información mínima. Pero efectivamente ya no hay un formato y sí se tiene que incluir esta información que está especificada al menos en el anexo 5A. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. Pues bueno, hemos llegado ya al final de este seminario de difusión. Primeramente agradecer a la subsecretaria de la Mora este diálogo abierto con los empresarios de Sinaloa y de Durango, también con la Secretaría de Economía de Sinaloa, la Secretaría de Desarrollo Económico de Durango. Agradecerle a cada uno de ustedes, agradecerle al titular de la SEDECO, al secretario Javier Lizárraga, y nuevamente, si me ayudan a poner en la pantalla el correo al cual pueden mandar todas sus dudas, las cuales serán respondidas, y decirles que se compartirá la presentación. Si me ayudan, por favor, ahí a poner el correo, que es seminariotemec@economia.gov.mx. Pues nuevamente, muchas gracias a todos ustedes y que tengan muy buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego, Misael. Gracias. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias, Gustavo, por la posibilidad de estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias, saludos. Bye. Hasta luego.